Sale, ahí está. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya estamos aquí una vez más en el estudio bíblico que tenemos para ustedes, para todas aquellas personas que por X razones no pueden comprar una Biblia de estudio, donde esta Biblia la adquirimos el reverendo que nos facilitó esta Biblia, claro, por medio de internet, Jimmy Swaggart, es el cual, pues, es el autor de esta Biblia con todos sus textos bíblicos. Y lo importante es de que cada texto bíblico tiene un comentario, que es lo que nosotros vamos a estar pasando. Y recuerden que nuestro programa es de la Iglesia Restauración en Jesucristo, y nuestro programa es Explorando la Palabra del Ministerio Restauración en Jesucristo, y juntamente aquí con nuestros hermanos que nos están apoyando y nos están ayudando, y nuestra hermanita Miriam, que ella es la que está dando la lectura del comentario que trae cada texto. Yo voy a estar dando la lectura del texto y ella va a estar dando la lectura del comentario que trae cada texto bíblico. Esta Biblia cuesta $200, y yo sé que para mucha gente que está en México, en otros lugares, no todos, ¿verdad?, no pueden obtenerla. Por eso nosotros estamos haciendo este estudio, para que usted sea bendecido, escuche lo que cada comentario tiene cada texto. Y yo empecé con el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, porque es muy parecido al Génesis, es muy parecido el comienzo, y comencé con esto para que aprendamos cada día lo que nos dice la palabra del Señor. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar. Estamos hoy en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Se refiere a la cantidad de tiempo que había transcurrido desde que Jesús dejó la tentación en el desierto para comenzar su ministerio público, el sitio que ocasiona su primer milagro. Indica que ella ya estaba ahí cuando vino Jesús. Verso 2 nos dice: y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Él pudo haber tenido solamente unos 5 discípulos al comienzo de su ministerio. Bueno, y aprendemos algo más aquí, que posiblemente había parentelas y ellos fueron invitados como parientes. No nos dice el texto, ¿verdad?, qué tipo de pariente. Pudo haber sido un primo, un sobrino, o bien si haya sido una mujer, pero asistieron porque en aquellos tiempos se acostumbraba acompañar a los parientes. Así es que, pues continuemos con el verso número 3, que nos dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Ellos se habían quedado sin vino. La palabra griega para vino, como se usa aquí, es oinos. Significa fermentado o no fermentado, según cómo se usaba. Todo indica que no era fermentado, es decir, jugo de uva. Muy bien, ahora vamos con el verso número 4. Y le dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? El término mujer, como se usaba en esa época, era básicamente lo mismo como actualmente se usa hoy la palabra señora. La lengua insinúa que el periodo de sometimiento a María, se cree que José ya había muerto, ya había terminado. Quiere decir que sí, esta es la hora cuando él debería comenzar su ministerio milagroso. Tal dirección tendría que venir de Dios, y Dios solo. En otras palabras, con respecto a cosas espirituales,
Él no estaba ahí para hacer lo que su madre quería, sino más bien lo que Dios quería. La Iglesia Católica debería tomar nota de esto. Y podemos ver en este pasaje que si nosotros vemos o estudiamos las Sagradas Escrituras, Jesús nunca llamó madre a María, sino que la llamó mujer. En una ocasión también los discípulos fueron con Jesús y le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos te hablan, te esperan afuera. Y él contestó inmediatamente sin vacilar: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús nunca le dijo madre a María. Y ahí en ese mismo verso tenemos otra frase que dice: aún le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Pero vamos ahora con el versículo 5. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que él os dijere. O en otras palabras, escúchenlo a él. Él va a decir qué es lo que se tiene que hacer. María les dice: hagan todo lo que él les indique. Indica una revelación a ella por el Espíritu Santo. Representa las últimas palabras registradas de María. Con estas palabras ella se hizo a un lado, en efecto, diciéndole a los siervos que no recurrieran a ella y acudieran a él. Y podemos ver el mandato de la palabra del Señor, que María, con todas sus letras y con la autoridad que se merecía, no solamente les hablaba del vino, sino hagan lo que él os dijere. Esto nos indica que nosotros debemos de obedecer a la voz de Dios, a lo que Jesús nos enseñó y nadie más. Muy bien, y encontramos aquí en el verso 7, el verso 6, dice: y estaban allí 6 grandes tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. El 6 representa el número del hombre y no siempre alcanza la perfección representada por el número 7, llamado el número de Dios. Se refiere a 1,68, a 100 litros, a 18 o a 27 galones, cada uno según el tamaño. Como es obvio, estos eran bastante grandes. Bueno, los galones era de 3 a 5 litros. No se sabe a ciencia cierta si eran 4 litros, 4 litros y medio, 3 litros y medio. De 3 a 5 litros. Pero sí podemos sacar una conclusión. Muy bien. Y podemos ver ahí en el verso 7 que nos dice la palabra del Señor. Dice Jesús: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Quiere decir que había llegado su hora y su Padre Divino le había dado instrucciones en cuanto a lo que él debería hacer. Representaba todo lo que el hombre podría hacer. El resto era la decisión de nuestro Señor. Muy bien, hay mucho que hablar de aquí, de las tinajas y de la llenura, pero vamos a dejarlo así porque vamos a brincarnos al verso 8. Y les dice: sacad ahora y presentad al maestresala. Así lo hicieron. Y así lo hicieron. Era todo lo que fue dicho y hecho. Nos dice el verso 9. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo. Desde luego, esta situación había ocurrido en la presencia de unas cuantas personas solamente. Y eso también tiene una muy enseñanza más. ¿Qué significa las tinajas? ¿Qué significa el maestresala? ¿Y qué significa el esposo? Y tiene mucho que sacar, pero
Bueno, ahora nuestro programa solamente es dar a conocer el comentario del texto. Y en el verso 10 nos dice, y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, más tú has hecho guardado el buen vino hasta ahora. No significa que estaban intoxicados, como algunos lo suponen, sino que ya habían bebido mucho. Guardaron lo mejor por último, pero no intencionalmente. Verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron a él y sus discípulos creyeron a él. Fue el primer milagro que él obró. Luego iba a haber muchos más. Se realizó primero este tipo de milagro para demostrar que él podía transformar y realizarlo milagrosamente. Su fe aumentó como resultado de la manifestación de su gloria cuando convirtió el agua en vino. Y nos dice el verso 12, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos. No está hablando de los apóstoles, sino de su familia, primos y demás. Y dice, y sus discípulos, porque aquí separa, y sus madre y sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. No nos dice por qué, pero es muy posible que él ya estaba pensando en hacer este lugar su sede. Al parecer que sus hermanos ya no estaban en contra de él, como lo estarían más tarde. Por lo menos 2 de ellos, a pesar de su oposición anterior, se convirtieron en líderes de la iglesia. Me refiero a Santiago y a Judas. No se menciona aquí a José, por eso es muy posible que ya había muerto. Tampoco no se menciona a sus hermanas, porque probablemente estaban casadas y en sus respectivas casas. Como se expresó anteriormente, no se sabe exactamente cuántos discípulos él tenía en ese momento. Tiene referencia a la Pascua, la cual estaba por comenzar dentro de poco en Jerusalén. Verso 13, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había sido la Pascua de Jehová, pero la había entrado la corrupción y ahora era la Pascua de los judíos. Declara que él hizo este viaje, aunque no con entusiasmo, como lo relaciona los eventos. Verso 14 nos dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero, sentados en sus mesas, obvio. Probablemente se refiere al atrio de los gentiles. No fue la ventana de los animales a lo que Jesús opuso, sino el lugar donde estaban vendiéndolos. Fue lo mismo con los cambistas. Verso 15 nos dice, y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo con las ovejas, los bueyes, y desparramó, nos dice, los dineros de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. Representa la primera purificación del templo del Señor. La segunda y la última purificación se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 12.
Lo que él hizo fue de acuerdo a las escrituras en Salmo capítulo 69, versículo 9. Espiritualmente yo sospecho que la iglesia moderna es culpable del mismo pecado. En este texto a veces pensamos y en ocasiones ministramos que Jesús también se enojó y que muy enojado fue y volcó las mesas, azotó a los... nos dice que hizo un azote para echarlos fuera, pero no nos dice que los golpeó. Y tampoco nos dice que se enojó, sino que simple y sencillamente es un celo espiritual, como nos puede suceder a nosotros también en las iglesias. Tenemos celo de que se estén usando para otros fines de lucro. Cuidado cuando nosotros, los ministros, pastores o demás, estamos usando los templos para fines lucrosos. Verso 16. Y los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. La tradición dice que él abrió las jaulas, dejando libres a las palomas, que volaban encima de las cabezas de la gente, etc. Su declaración en esencia dice que él es el Hijo del Altísimo. Y entonces se acordaron, dice el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, porque no alcanzo a leer, porque me consumió el celo de tu casa. Prefigura el oprobio y la agonía que le acontecerá al siervo justo de Dios en su pasión por el honor de Dios. Y aquí nos está confirmando en este texto que no se enojó ni que azotó a los que estaban vendiendo o cambiando, ni que hizo cosas desastrosas como algunos decimos que lo hizo, y nos confirma que el celo del Señor lo manifestó porque él anhelaba y deseaba que la casa del Señor fuera casa de oración y no casa lucrativa o casa de ladrones. Y nos dice el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Tienen que ver con la oposición, la cual solamente crecerá en intensidad. La interpretación apropiada es: ¿cuál es la señal que nos muestras que tú eres el Mesías, puesto que haces todas estas cosas? Verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Se refiere a su cuerpo físico, no a la estructura construida por Herodes. Habla de su resurrección y exactamente cuándo ocurriría, 3 días después de su muerte. Y también nos revela este texto que al hablar él de su cuerpo, el único lugar o morada del Espíritu Santo va a ser en el cuerpo. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo, el cual debe de ser un templo también que no sea para lucro, mejor dicho, para pecados como adulterio, fornicación o gustos que no convienen en la casa del Señor. Y vemos ahí en el verso número 20, y dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. La última declaración fue dicho con sarcasmo. Y verso 21,
Sarcasmo es burlento, se burlaron de él, como diciendo, en 46 años fue levantado este gran templo y tú estás diciendo que en 3 días. ¿Qué burla? Como que le dicen, te estás burlando. Y bueno, nos dice la palabra del Señor en el verso 21. ¿Estoy bien? El verso 21, sí, ¿verdad? Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Fue dicho después del hecho. Sin embargo, cuando en un principio él hizo esta declaración, es probable que señalaba su cuerpo, pero aún así ellos no hubieran comprendido su significado. Cuando no hay espiritualidad en nuestra vida, nuestra mente está cerrada, nuestros ojos espirituales tapados, no podemos entender nada, pues no podemos dar ninguna solución. Verso 22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. Hasta ahora entendieron lo que Jesús les estaba enseñando. Dándose cuenta que se refería a su muerte y resurrección y no al templo construido por Herodes. Puede ser que aquí se refiere a Salmos capítulo 16, versículo 10. La fe divina está siempre basada en las escrituras. Muy bien, en verso 23, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyentes en sus nombres viniendo a las señales que hacía, o viendo las señales que hacía Jesús. Habla de la misma ocasión cuando él había purificado el templo, de los versículos 14 y 17. Pero él mismo, o el mismo Jesús, no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Quiere decir que él prestó poca atención a sus alabanzas, las cuales se originaron en los milagros. Su fe era una fe poca profunda y no estaba necesariamente basada en las escrituras, sino más bien en las observaciones exteriores. Se refiere a las inconstancias del hombre, especialmente de aquellos que han extraviado de la fe como estos. Muy bien. Jesús, cuando hizo los milagros, no hizo pompas, o sea, no se exaltaba, no decía, vean cómo Dios me usa, cómo pongo mis manos o demás, sino antes humildemente él lo hacía y les decía que no hablasen, no dijesen. Y hoy en nuestro tiempo, con todo respeto a nuestros consiervos, ministros, se están haciendo campañas y demás. Vengan por su milagro, vengan por su promesa, vengan. Jesús no nos enseña eso. Amados hermanos, ministros, pastores y demás, Jesús enseñó la humildad a través de sus actos y ni siquiera quería que se supiera que por sus manos hacía o habían milagros. Qué glorioso es poder haber ministros de este tipo espiritualmente hablando. Y nos dice el último verso, que es el verso 25. Y no tenía necesidad que alguien les diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Quiere decir que solamente él podía discernir bien la verdadera naturaleza del hombre, depravación total. Esperamos, amados hermanos, que esta lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, con sus textos y sus comentarios y un poquito añadiendo nosotros de comentario, les haya servido y puedan aprender, puedan estudiar, y necesitamos de sus comentarios, buenos o malos, nosotros lo aceptamos, y si
Y si desean hacernos una pregunta, bueno, métanse en mi página José Ramos, y ahí van a encontrar estos estudios para todos aquellos que no pueden obtener una Biblia que está a la venta, ¿verdad? Con el reverendo Jimmy Swaggart. Esta cuesta $200 más algunos impuestos o taxes, pero nosotros se la vamos a dar a conocer con todos sus textos para que usted glorifique a Dios y para que su vida espiritual crezca cada día. Así es que muchas gracias, nos despedimos, gracias a nuestra hermanita Miriam por el apoyo que nos está dando, y a todos los que nos rodean aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima capítulo 3.